Kaixo guztioi, egunon, buenos días, por decir algo. Jaun Andreok, mila esker gaur hemen gurekin egoteagatik eta ongi etorri ekitaldi honetara, non naturklimako egoitza berriaren lehen harria jarriko dugun. Una primera piedra para un nuevo edificio Passive House, es decir, con cero emisiones, construcción eficiente y materiales reciclados. Y es que la Fundación del Cambio Climático de Guipúzcoa, Naturclima, requería una edificación como esta, respetuosa con el medio ambiente y que persiguiera la economía verde. Egoitza berri honetatik aurrean dugun erronka nagusiari, hau da klima aldaketari, erantzun eraginkorrak eman nahi dizkiogu, bai tokian tokikoak eta bai globalak. Gainera, Naturklimak lanean jarraituko du Gipuzkoako gizartearen inplikazioa areagotzeko, lankidetza publiko-pribatua sustatuz, enpresen, unibertsitateen, administrazioen, zentro teknologikoen eta lurraldeko gainerako gizarte eragileen arteko lankidetza sustatuz. Además de colocar la primera piedra de la nueva sede de Naturclima, hoy también vamos a tener tiempo para reflexionar, dialogar, debatir y analizar sobre las políticas, modelos y sistemas de trabajo en la lucha contra el cambio climático. Para ello, contaremos con representantes de la economía circular y transición energética. Baina guzti honen aurretik eta ongi etorria behar bezala emateko, eskatuko diot mesedez Markel Olano jaunari, Gipuzkoako diputatu nagusiari, ongi etorria emateko, zurea da hitza, Markel. Mila esker. Egunon guztioi, eta eskerrik asko gaurko ekitaldi honetara etorri zaretelako. Guretzako bereziki importantea da egun batean. Jose Ignacio Asensio eta biok tanden honetan bi alderdi politikoen elkarlanean aurrera daramagun gobernuarentzako, guztiarentzako, egun oso berezia, oso importantea da. Hain zuzen ere, mundu guztian zehar indarrean dagoen debate eta erronka bati aurre egiteko sortua den azpiegitura bat, zentru bat eta proiektu bat delako Naturklima, hain zuzen ere aldaketa klimatikoari aurre egiteko martxan jartzen duguna Gipuzkoan. Nik hasi nahi nuke hitzaldi hau referentzi pertsonal txiki batekin. Eta da, orain dela 15 urte, danak izango dugu gogoan, nola Al Gorek bere dokumental famoso bat martxan jarri zuen edo atera zuen aurrera, eta ikusi genuen 2006an hain zuzen ere, Una verdad inkomoda izeneko dokumental bat, eta harek ekarri zuen aldaketa oso importante bat mundu guztian zehar hainbat eta hainbat pertsonen psikologian. Izan zan pixka bat, mugarri importante bat, hito oso importante bat dokumental hori. Nik gogoan daukat ikusi nuenean, segituan izugarrizko inpaktua egin zidala. Eta aldatu zidala ikuspegia arlo horretan. Gogoan daukat, hasi nitzelak nire inguruan, bat arlo politikoan sozializatzen da, eta gogoan daukat nola egin nituen baita ere proiekzioak, eta saiatu nintzen pixka bat hori ideia horiek plazaratzen. Eta gogoan daukat garai hartan, orain dela 15 urte, ze uzkur zegoen oraindik ere jendea, nola ze resistentzi zeuden, ideia nagusi horri pixkat irtenbide bat emateko, eta transformazio, eta zetorren transformazio handi horri, oraindik ere nola egiten zaion aurre. Aquel documental, el documental Una verdad incómoda, que, al final supuso para mí por lo menos un hito muy importante desde la perspectiva de la socialización, de la necesidad de hacer frente al cambio climático. Ese documental para mí supuso un cambio importantísimo, también vital. Yo creo que al final estamos hablando de un proyecto importante, pero también estamos hablando de la transformación individual de cada persona, en el que estamos imbuidos todos y todas, pero que ya lleva 15 años desde aquel momento y todavía nos cuesta muchísimo. Tiene más sentido que nunca poner en marcha Naturclima en este momento en el territorio. Con dos cifras muy breves. En primer lugar, en este siglo, el nivel del mar en el territorio de Guipúzcoa puede llegar a aumentar hasta 1 metro. Y el incremento de temperatura a finales de este siglo puede rondar entre los 3 y 4 grados.
Estamos hablando de un informe que se hizo público, el primer informe del impacto del cambio climático en el territorio de Guipúzcoa, y nos lleva a la realidad tangible en nuestro territorio de qué significa, qué impacto tiene importantísimo del cambio climático en nuestro territorio, para que no hablemos de una visión exclusivamente global, sino también de una visión territorial. Nik esango nuke pandemiak ez duela aldatu gu daukagun lehentasun hori. Eta bai lurraren berotzea eta bere efektua aldaketa klimatiko horretan, pandemian ikuspegitik nazio batuek ja esan dute, ez? CO2-en emisioek oraindik ere goruntze egiten dutela. Beraz, problema hori oraindik ere esku artean daukagu. Guk dauzkagu bi tresna nagusi foru aldundi bezala, bi proiektu estrategiko jarri ditugu, bi fundazio jarri ditugu, arlo horretan ekarpen importante bat egiteko. Batak dauka bokazio bat mobilidadean ikuspegitik, mugikortasunen ikuspegitik, mobil, hortxe bertan gainera jarriko dugu, laster, espazio honetan. Beraz, eskuizazetak edukiko ditu bi gune nagusi, eta aurreratuago dagoena, da Naturklima, proiektu bezala, une honetan, lehenengo harria jartzen dugu hor Naturklimarena. Eta hor, Naturklimak heltzen dio, zuzenen aldaketa klimatikoari, ekonomia zirkularraren sustapenari, eta baita eraldaketa energetikoaren arlo horri. Beraz, Naturklima da 5. erreferentzien zentroa martxan jartzen duguna, lehenengo izan zen ziur, gero labe, gero bideo, eta mobil azkenekoa Tolosan behin jarri genuena, 5. dugu Naturklima. Nik esango nuke, guk nahi dugula Gipuzkoaren berrikuntza ahalmena baliatzea aldaketa klimatikoari aurre egiteko, sektore ekonomikoa indartzeko, gizartea sustatzeko, azkenean erronka oso ambiziosoa da, eta horretarako zentro propio bat edukitzea guretzako motore bezala funtsezkoa da. Eta ikusten dugu baita ere, bera daukela baita ere, aukera bat arlo ekonomikoan eraldaketa ekartzeko. Sektore ekonomiko importante bat sartzeko baita ere ekonomia zirkularraren inguruan. Eta hori, guretzako era azpimarratzekoa da. Eta etorkizunari ikizen baitan dagoen proiektu bat da, eta etorkizunari ikizek nahi duena da batipas sustatu elkarlana arlo instituzionalaren eta arlo ekonomiko eta sozialaren artean. Beraz, proiektu publiko-pribatu bada, berritzailea da, eta arlo horretan etorkizunari ikizek ekarri nahi duen agenda politikoaren aldaketa bereganatzen du arlo kritiko batean, eta da ingurumenaren eta aldaketa klimatikoari aurre egiteko lan horretan. Hablar simplemente de que nosotros, como institución, la Diputación Foral de Guipúzcoa, se ha implicado, pero no solamente desde la perspectiva de José Ignacio Asensio, del Departamento de Ingurumena, de Medio Ambiente, ¿no? Sino hablamos del conjunto de la institución, con el diputado general, el gabinete y todos los departamentos de nuestra institución hacen una apuesta conjunta para hacer frente al cambio climático en el territorio de Guipúzcoa. Y hacerlo, además, un poco a la guipuzcoana, ¿no? Abordando la transformación económica, abordando la transformación social y también abordando la transformación individual, que es imprescindible para que entre todos y todas hagamos frente a un fenómeno que realmente tiene un impacto individual, comunitario y también global, y que es imprescindible que abordemos de un modo conjunto mediante la colaboración. Hori zen nire ideia, eta besterik gabe, eskerrik asko eta ongi etorria guztioi ekitaldi honetara. Mila esker. Eskerrik asko, Olano jauna, eskerrik asko. Ongi etorria ere eman nahi dizkugu noski Jose Ignacio Asensio jauna, Naturklimako presidentea eta ingurumen diputatua. Zurea da hitza, Jose Ignacio. Bai, bi esker haunitz, bi esker etorri izaten guztioi, bi esker Markel. Bueno, ja dena esan duzu, Markel. Baina hortik hasiko naiz azkene konpututik, ez? Hau denon elkarlana da, hori da gure identitatea, hori da Gipuzkoan erara egiteko gauzak, eta hau gaur, gure arteko elkarrizketa bat izango da. Lehenengo barria izango da, baina elkarrizketa izango da gure gizartearekin, hemen zaudeten guztioekin, eta etorkizunean ere hori izango da gure ardatz nagusia. Denon artean egin behar dugun lan badelako. Ondo aipatu da, hau noski erekin bada, gaur lehenengo harria jarriko dugu, baina baliabide bat besterik ez da. Hori bai, ezinbesteko baliabide bat, iraultzailea, eraldatzailea, eta bena aipatu dan bezala ekonomia zirkularra eta transizio energetikoa bultzatuko duen tresna nagusia. Gaur zuekin praktikatzeko 3 galdera jarri ditut. Ez dakit erantzunak izango ditut denantzako, baina behintzat galderak egingo ditugu eta denon artean praktikatu nahi ditut galdera hauek eta erantzunak ere nik uste du denon artean egin beharko genukela. Ez zertan ari gara,
zer egin dezakegu, hor, barkatu, zer ari da gertatzen, zer egin dezakegu eta zertarako egin behar dugu. ¿Qué está ocurriendo en nuestro entorno? En lo coyuntural, en lo estructural, ¿qué podemos hacer? ¿Qué actitud tenemos que tener? ¿Qué toma de decisiones tenemos que tener? ¿Y para qué lo tenemos que hacer? Son esas tres preguntas que seguramente hoy a lo largo del día, a lo largo de esta jornada, van a salir. Lehenengoa, zer ari da gertatzen? Eta esango dezue, bueno, klima krisia edo krisi klimatikoa. Hori da gure gizartean gertatzen ari dena, gure munduan gertatzen ari dena, eta gure planetan gertatzen ari dena. Eta esaten dute batzuk planetaren gaixotasun baldera, baina nik uste du planetari ez zaiola ezer gertatzen, bueltaka jarraitzen duela. Guri gertatzen zaigu gauza hori da. Gurea da, errua, gurea da. Gu gara, kaltetuak. Eta honi erantzuna eman behar zaio. Tenuk ikusten dugu, eta Markelek esan du baita ere, helburu nagusiak, temperaturaren igoera, itsasmailaren igoera, biodibertsitatearen aldaketa eta espezien desagerpena, zuteen eta uholdeen maiztasuna gora dijoazte. Hori da, gertatzen zaiguna. Eta hori erantzuna eman behar zaio. Batzuk esango dute mundu mailako arazoa dela, eta mundu mailan hartu behar direla erabakiak, eta arrazoia dute. Baina ez da egia osoa. Ez da egia osoa. Askotan, nola mugitzen garen, nola konsumitzen dugun, nola ekoizten dugun, guk erabakitzen dugu. Eta hori da, horrek sortzen due klima aldaketa eta klima aldaketaren ondorioak. Aipatu da, eta oso ondo esan du Markelek baita ere, Gipuzkoak ere badituela bere berezitasunak. Eta hemen aipatu, gure kostaldea, zer eragina duen, ze populazio dentsitatea daukagun kostaldean, eta baita ere lurralde industriala garela. Eta hor daude, lehen gaiak, zerbitzuen eskariak, eta hori badu bere eragina. Eta hortarako ere sortu da klima. Eta hortarako sortu dugu behatokia. Aipatu da. Iaz, klima aldaketaren inpaktuak gure lurraldean zer eragina duen lehenengo txostena egin zuen naturklimak. Eta hori izan da aintzindari, referente. Hauten, bigarren txostena egingo du, eta ja martxan dagoen behatokia da. Decíamos que el cambio climático es un problema mundial global y que se deciden determinadas cosas en las cumbres del clima, en las Naciones Unidas, en la Unión Europea, en los Estados, pero hay que tomar también decisiones a nivel local. Las políticas energéticas, las de movilidad, las urbanísticas, la de transformación de la industria y la economía circular, la construcción de infraestructuras se deciden a nivel local y a nivel regional. El 40% de la población de Guipúzcoa, es un dato que se decía también en el informe, sufrirá impactos severos como consecuencia del cambio climático. A eso tenemos que hacer frente todos nosotros. Y eso se va a decidir a nivel local. Para eso necesitamos instrumentos. Instrumentos como Naturclima. Va a impactar en todos los sectores industriales y en determinados ámbitos de la sociedad. Y tenemos que tener una solución que sea verde, circular, digital y también justa. Y para eso tenemos que poner todos los medios a nuestro alcance. Y ya para terminar, y no quiero extenderme mucho más, ¿para qué lo tenemos que hacer? Y me vais a permitir que cite, lo tenemos que hacer para tener un futuro que sea posible. Pero lo tenemos que hacer en el presente. Para eso nació Naturclima. Hortarako jaio da Naturclima. Gure etorkizuna bermatzeko eta gure bizi kalitatea bermatzeko. Eskerrik asko denoi. Ez jarri oso, horrentxo bertan eskatu behar dizuet bioi igotzeko, gaurko ekitali nagusarekin goaz, Naturclimako egoitza berriko helenarria jartzeko ordua iritsi zaigu, eta horren ardura izango dute bai Olano eta Asensio jaunak. Bezez, igo zaitezkete. Vamos a proceder a la firma del acta, a la colocación de esa primera piedra de la nueva sede de Naturclima, así que voy a ceder el testigo al diputado general y diputado de Medio Ambiente y presidente de Naturclima.
Esatu bako dela. Esatu bako dela. Periodika ditu, esatu bako ditu. Txampon batzu baita, ez? Txamponak Txampona baita, bai. Bakatu. Bueno. Jarri bako den. Zer hori gabe? Zer hori gabe. Bai. Listo. Mila esker. Mila esker bioi. Tentsio pixkat egon da, Horria erotzen zen. Ondatera da. Bai. Bueno, ya da jarrita dago egoitza herriaren lehenengo harria, Naturklimako lehenengo harria. Continuamos con el evento. Lo habéis podido ver en los paneles al entrar y lo hemos mencionado también al principio del evento. Este nuevo edificio Naturklima, del que acabamos de poner ya la primera piedra, supone un paso más en los edificios de bajo consumo energético. Un proyecto que incluye una construcción que cuidará el medio ambiente y lo hará de la siguiente manera. Klima aldaketaren aurkako borroka da mende honetako erronka nagusienetako bat. Klima aldaketaren Gipuzkoako Foru Fundazioa da Naturklima. Trantsizio ekologikoaren prozesuan azeleratzaile gisa jarduten duen zentroa da. Eta zentroa aitzindaria, eta nazioarteko erreferente bat ere bada. Fundazioak ahalmen handia du ekomerkatuan eragina sortzeko. Ekonomia zirkularraren irizpideak aplikatuz eta jasangarritasunaren irizpidea sektore guztietara transversalizatuz. Era horretan, eredu ekonomikoa aldatzen da, industria berri bat eta gizarte kohesionatu bat sortuz, zirkularra, digitala eta berdea dena. Hazkunde ekonomiko iraunkorreko estrategia berria. Naturklima eraikina erreferente bat izango da Euskadiko autonomia erkidegoan. Hasieratik, Passive House kontzeptuaren inguruan landu da eraikina. Kontzeptu hori Alemanian garatu zen 1980ko hamarkadan, eta energia kontsumo gutxiko etxeen bilakaeraren emaitza da. Ondorioz, adibidez, ia ez da behar eraikinean berokuntza sistema aktiborik edukitzea. Batez ere, eguzkiaren beroaz eta erabiltzaileek sortutako eta berreskuratutako airetik hornitzen baitira. Gainera, eraikuntza zero energia kontsumoko egoitza da. Eraikuntza eta hirigintza jasangarriko irizpideak betatzen ditu. Energia berriztagarriak dira eraikinaren muina. Erabilitako materialak, berteak eta bertziklatuak dira. Bigarren mailako materialak erabili dira, bertziklatzearen eta berrerabiltzearen bidez lortutakoak. Era horretan, ez dira lehengai naturalak murrizten, hori baita ekonomia zirkularraren funts nagusia. Naturklima zero emisioko eraikina da. Jasangarritasun irizpideak errespetatzen ditu instalazio guztietan. Atzealdean lorategi botanikoa dago, hau zeogia harrapatzeko dago pentsatuta, eta tokiko landareak ditu airea modu iraunkorrean birsortzen laguntzeko. Beko solairuan 3 gune daude. Auditoriuma, 150 lagunentzako lekua duena. Informazio eta dokumentazio zentroa, gela virtuala eta erakusketa aretoa. Espazio hauek, herritarrak sentsibilizatzeko eta haiekin lankidetzan aritzeko guneak dira. Eta bi hub ere badaude, ekonomia zirkularra eta energia trantsizioaren hubak, elkarlana eta ekintzailetza sustatzeko.
Ekonomia zirkularreko jaba eragileen topaketarako, lankidetzarako eta proiektuak sortzeko erabiliko da. Ekonomia berdea eta baliabideen erabilera eraginkorra sustatzeko. Horrez gain, laborategi bat ere badago, proiektu berriak testatzeko, showroom bat eta bilera gela bat ere bai. Ezaugarri berdinekin, beste gune batean, trantsizio energetikoaren jaba dago. Honen helburua, energia berriztagarriak bultzatu, eraginkortasun energetikoa sustatu eta herritarren ahalduntzea areagotzea dira. Ikerketa laborategi propioa ere izango du. Lehenengo solairua, aurrekoa bezala, bi gunetan banatuta dago. Alde batetik fundazioaren bihotza dago, klima aldaketaren aurkako behatokia. Honek control room bat du. Klima aldaketari begira, arintze eta egokitze adierazleak monitorizatu eta erregistratzeko. Sistema horien bidez, klima aldaketak lurraldean eta eremu sozioekonomiko eta naturaletan duen eragina erregistratu, neurtu eta ebaluatzen du naturklimak. Solairu berdineko beste gunean, teknikarien bulegoak daude. Balio anitzeko gelak ere badaude, hezkuntza eta sentsibilizazioarekin zerikusia duten proiektuak jorratzeko. Eraikinaren estalkian terraza berde badago, ura biltzeko instalazio bat, baratze bat eta energia instalazioak izango ditu, esaterako panel fotovoltaikoak. Ongi etorri, naturklima. Ongi etorri, ekonomia berdea. Eta, eszenatokia prestatzen duten bitartean, oraingoan hausnarketa bat egitea gonbidatzen zaituztegu, solasaldia medio, eta horretarako berriro ere Jose Ignacio Asensio jaunari, Naturklimako presidenteari eskatuko diot igotzeko, prestatuta dagoenean, y también voy a pedir que suba al escenario a Jesús Alquézar, analista de la Dirección de Medio Ambiente de la Comisión Europea. Mientras lo colocan, vamos a hacer preguntas y vamos a reflexionar sobre las políticas de lucha contra el cambio climático, políticas de impulso para la transición hacia nuevos modelos económicos, industriales y sociales y el papel de las administraciones en esta transición energética. Ahora sí, pueden subir, me voy a retirar. Eskerrik asko bioi, mila esker. Bueno. ¿Tenéis agua si queréis tomar? Que ahora con la mascarilla requiere un poco más de tiempo. Os voy lanzando las preguntas y nos trasladáis vuestras reflexiones. Desde las administraciones públicas, ¿cuáles deben ser las políticas de estrategia económica sostenible que se deberían acelerar? Puedes empezar, Bueno, José Ignacio. primero agradecerte, Jesús, tu presencia y, bueno, Jesús, como todos sabéis, es experto de la Unión Europea, en materia climática y en materia de economía circular, y la verdad es que es un placer compartir contigo este espacio, y además Donostiarra de Pro, y que, bueno, cada vez que te llamamos, la verdad es que contamos con tu presencia y es un placer. Bueno, yo creo que desde la administración o desde el sector público en general, creo que estamos dando los pasos necesarios, ¿no? Siempre hablamos, seguramente en terminología bastante grandilocuente, ¿no? Cuando hablamos de que tenemos que hacer la transición ecológica, las herramientas fundamentales evidentemente son la economía circular y la transición energética. Pero si nos quedamos a ese nivel, realmente muchos no nos van a entender. En este auditorio, evidentemente sí, pero tenemos que ir aguas abajo y tiene que ser verdaderamente los motores y las políticas que tenemos que impulsar en lo concreto, ¿no? Si me dejas interpretarte la pregunta y llevarlo a nuestro nivel, a nivel mucho más territorial y local, creo que tenemos que precisamente hacer este tipo de cosas, ¿no? Poner las herramientas y los instrumentos precisamente para compartir con la sociedad y hacer ese tránsito. Transición suena bien, pero ese tránsito que tenemos que hacer conjuntamente, y la administración tiene que ser un motor de aceleración, se decía antes, ¿no? Tiene que ser un acompañante y tiene que poner los medios necesarios para que precisamente esa transformación se dé. Nosotros vivimos en un territorio pequeño. Dos de los peligros los hemos mencionado en la intervención anterior, tanto el diputado general como yo.
somos un entorno pues, bueno, pegados a la costa, montañoso, donde nuestro ecosistema y nuestra biodiversidad va a cambiar en los próximos años de forma muy intensa, que quizás ahora no somos conscientes, pero desde las administraciones también tenemos que coadyuvar a que verdaderamente nuestra calidad de vida no se ponga en riesgo. Para eso hay que tomar medidas a nivel local, porque no hay que olvidarse que cuando hablamos de políticas de adaptación o políticas de mitigación hay que tocar el suelo, hay que tocar tierra. De eso Jesús seguramente nos hablará mucho más, pero nosotros estamos poniendo esas políticas en marcha. Cuando hablamos de hacer economía circular no estamos hablando en abstracto, sino que lo estamos haciendo, lo queremos hacer evidentemente con ese diálogo social, entendido como el diálogo con la sociedad, eso que decíamos al principio, de bueno, pues tenemos que hacer esa elkar lara, ¿no? ese trabajo en conjunto, y tenemos que poner los medios para que eso se dé. Si partimos de que tenemos una industria intensa, si hacemos todavía un uso intensivo de los combustibles fósiles, si todavía tenemos un grado de dependencia energético del exterior del 92%, si no creamos mercados de materias primas secundarias y tenemos que seguir utilizando las materias primas que tenemos que recurrir a la naturaleza permanentemente. Si seguimos en ese espacio, no habremos dado ningún paso de gigante. Desde las administraciones debemos facilitar que haya mercados de materia prima secundaria y hacer las normas y exigirlo. Para eso hacemos leyes donde el 40% de las materias primas que hay que utilizar para cuando hagamos la próxima obra civil o la próxima edificación sean reciclados. Tenemos que poner instalaciones como las que tenemos aquí al lado, porque aquí le hemos llamado, y estoy de acuerdo con el futuro será móvil, será naturclima, pero también hemos resuelto problemas del pasado. Hemos puesto lo que es Gipuzkoako Ingurumengunea, el complejo medioambiental de Gipuzkoa, que ha solucionado un problema. Que ha solucionado el problema de que nosotros los recursos o los residuos no se conviertan en basura y que se conviertan en recursos. Para eso hay que poner instalaciones como el tratamiento mecánico biológico, la valorización energética, la biometanización, eliminar los vertederos. Y hago un paréntesis y un pequeño recordatorio, porque es un día triste para las administraciones públicas, porque ya abandonamos la búsqueda de Joaquín Beltrán, ¿no? Al final, pues, esas decisiones también hay que tomarlas. Llevo el paréntesis, pero me parecía que era oportuno hacerlo. Pero desde las administraciones todo eso lo estamos haciendo. En Guipúzcoa lo estamos haciendo a nivel local. Todo eso es lucha contra el cambio climático. Por lo tanto, tenemos que poner ese camino. Tenemos que ser motores en ese ámbito, pero lo tenemos que hacer, evidentemente, con todos los agentes sociales, con todas las industrias, con todas las empresas y, bueno, este es el camino. Perdón que me haya extendido, pero... Luego ya iremos apretando con el tiempo. Jesús, no sé si está de acuerdo, pondría el foco en algún otro... Sí, bueno, es que ahora es difícil ya añadir algo más a lo que has dicho. Bueno, primero agradecer la invitación. Siempre para mí es un placer y un honor estar aquí. Así que en ese sentido, vamos, yo siempre estoy dispuesto cuando me invitáis a participar en estos actos. Pues es muy difícil añadir nada más a lo que has dicho. Claro, yo trabajo para la Comisión Europea y precisamente no estamos cerca del ciudadano como está la Diputación, como está Naturclima. En nuestro caso, el papel de la Unión Europea, de la Comisión en este caso, es crear un marco europeo que pueda promocionar o pueda ser coherente con este tipo de acciones más a nivel local. Como sabéis, ahora mismo a nivel europeo la gran prioridad política es el Pacto Verde. Se trata de resolver los problemas no solo climáticos, sino también de pérdida de biodiversidad, de uso excesivo de los recursos, de contaminación. Y es por primera vez en la historia de la Unión Europea, esta es la principal prioridad de una comisión. Aunque se ha ido desarrollando políticas desde los años 70 sobre agua, sobre contaminación, etcétera, pero nunca ha sido la prioridad número uno. Entonces, ¿qué es lo que la Comisión Europea está haciendo ahora, o la Unión Europea? Crear este marco que favorezca. Entonces, un ejemplo es la ley climática, que a pesar de su nombre no es una ley, es un reglamento, para los que seáis juristas, que fija en ley, en un documento legal, que para el 2050 Europa tiene que ser neutra climáticamente. Esto tiene otras implicaciones. Ahora mismo, en julio, el 14 de julio, la Comisión Europea presentará la reforma de diferentes piezas legislativas, energéticas y climáticas, para poder alcanzar un objetivo de reducción de emisiones del 55% al menos en 2030.
Pero esto también implica otro tipo de políticas como economía circular, la estrategia de contaminación cero que se adoptó ayer o antes de ayer, no me acuerdo. Es toda una serie de políticas. Pero a nivel europeo lo que podemos hacer es solamente fijar el marco. Si luego no hay una voluntad realmente de usar estas oportunidades también de financiación de las que seguramente hablemos, si no hay esta voluntad a nivel de los Estados miembros o a nivel local, el cambio no se produce. Y no solamente ya a nivel administrativo, también a nivel del ciudadano. Tenemos que tener a un ciudadano que esté empoderado, se ha dicho muy bien en el vídeo, para que cambie sus hábitos de consumo y de vida sin perder calidad de vida. Consumir menos o de otra manera no quiere decir perder calidad de vida. Precisamente se ha anticipado a la siguiente pregunta que les quería hacer sobre el Pacto Verde que suponía y también los fondos Next Generation. Pues quizás empiezo yo en este caso. Bueno, os voy a explicar un poquito, para los que quizás no lo sepáis, el Pacto Verde, con toda su ambición, venía acompañado de un fondo de inversión del Pacto Verde, que pretendía movilizar 1 billón de euros en 10 años. Pero cuando digo movilizar no es poner dinero europeo, era crear un efecto de palanca para que haya inversiones privadas, públicas, etcétera, usar el presupuesto comunitario en este sentido. Con un criterio muy importante que es el de no causar daño, que podemos hablar igual más tarde. El problema es que vino la pandemia. El problema, pero quizás también la oportunidad, porque con la pandemia, aunque hubo muchas presiones, como os podéis imaginar, para que la Comisión Europea dejara de lado el Pacto Verde como gran prioridad, con la pandemia y después de durísimas negociaciones de las que os acordaréis, ha estado los fondos del Next Generation EU, el Fondo de Recuperación y Resiliencia. Y eso sí es dinero de verdad, o sea, quiero decir, de verdad. Dinero que la Unión Europea va a poner a disposición de los Estados miembros para que se invierta en proyectos concretos para salir de la crisis, pero al mismo tiempo hacer esta transformación verde, impulsarla. Entonces, se espera que la mayor parte de este dinero sea para proyectos de inversiones verdes, contra el cambio climático, biodiversidad, etcétera, basadas en planes nacionales, que España ya ha presentado el suyo, y lo que ya no sé es la etapa siguiente, si esto ya cómo se está llevando a cabo para cómo unas autoridades locales puedan tener acceso a este dinero. Sí, lo que efectivamente vosotros habéis puesto desde la Unión Europea ese marco de salida de la crisis, que estoy seguro que si no existiría el Pacto Verde, el Green Deal previamente, pues seguramente hubiera sido mucho más costoso o seguramente las ideas no hubieran estado tan disponibles y tan claras. Pero bueno, es una apreciación muy personal que puedo no estar del todo en lo cierto. Pero es verdad que la Unión Europea pone el marco, pone dinero de verdad, como dices tú, que se ha dado la traslación ya a los Estados. Aquí en nuestro entorno ya el programa España Puede ya se ha presentado en la Unión Europea. Nosotros previamente tuvimos que presentar nuestros proyectos al Euskadi Next. Y aquí también me vais a permitir que haga un paréntesis, porque aquí la Diputación Foral de Guipúzcoa también estaba trabajando en esos ámbitos que luego ha tenido prioridad en los Next Generation, ¿no? Que es la digitalización, que es, como tú bien decías, la economía verde, la salida en verde de la crisis y que además se ajusta y tenga ese componente social. Pues si nos retrotraemos a la legislatura anterior, cuando planteamos las prioridades de la Diputación, prácticamente eran las mismas. Se han citado algunos, Móvil, Naturclima, no sé, Adicberry, si me apuras, en la parte de lo justo, los impulsos de las infraestructuras que tenemos aquí al lado y no me resisto a citarlas porque es una realidad que se ha hecho en la legislatura anterior y la verdad es que todo eso va a ayudar a que el siguiente paso sea que cuando hemos tenido que presentar los programas y los proyectos para la obtención de los fondos europeos, precisamente han sido el núcleo fundamental, pero ya encajaban perfectamente con las políticas que se estaban impulsando desde Europa, básicamente, como tú bien dices, el Pacto Verde, el Green Deal, etcétera, ¿no? Y los proyectos que hemos presentado desde la Diputación Foral de Guipúzcoa es que encajan como anillo al dedo de esos objetivos. Y, por tanto, pues yo creo que es pasar del marco general
y con dinero de verdad a la acción concreta y con la sociedad, porque muchos de los que están aquí, que nos están escuchando hoy, son partícipes de esos proyectos. Por esa colaboración público-privada y el estilo guipuzcoano, como se ha citado previamente, nos lleva a trabajar de esa manera y eso ya lo estamos haciendo. Por tanto, yo creo que es una muy buena noticia para Guipúzcoa y la forma de trabajar en Guipúzcoa, cómo se están estructurando estos fondos. Otra cosa es la mecánica, ¿eh? Eso está dando bastantes quebraderos de cabeza y la verdad sea dicha, pues nos está costando un poquito. Pero a nosotros sí nos encaja perfectamente este tipo de planteamientos y yo creo que Guipúzcoa en este sentido pues ha estado preparada siempre para estar en esa salida o esa línea de salida, ¿no? Así podemos agilizar un poquito, que tengo muchas Sí, preguntas perdón. por delante. Está muy interesante y no pasa nada porque también se van respondiendo preguntas que hay más adelante en la conversación. Vale. ¿Quiénes serían los agentes clave en esta lucha? Bueno, pues en realidad lo hemos explicado, ¿no? Ya en las presentaciones anteriores, ¿no? Esto no se trata solo de la administración pública o administración empresa. Necesitamos un cambio ya para resolver los problemas globales. Necesitamos un cambio de modos de estilo de vida, de modos de producción. Entonces, todo ciudadano, toda organización pública, privada, toda administración pública tiene que ser partícipe. Yo suelo decir que lo que se trata con las políticas es crear un círculo virtuoso, ¿no? Que el ciudadano, el consumidor, esté bien informado del impacto que tiene el producto que se le ofrece. Esto lleva a que la empresa, sabiendo que el consumidor, que sabemos que cada vez está más concienciado, haga sus productos de un modo mucho más sostenible, mucho más verde, pero para eso hay que crear un marco que es la administración. Y si conseguimos a nivel legislativo o a nivel de otros incentivos, que puede ser ya simplemente dar mejor información al consumidor o al ciudadano, creas este círculo virtuoso y poco a poco vas avanzando en esta línea. Efectivamente, ¿no? Yo voy a ser muy breve en este punto, pero es verdad que antes lo has citado tú también y es un factor fundamental. Hay que poner al ciudadano en el centro, pero cuando lo decimos eso, que no se quede la frase, ¿no? Por ejemplo, si queremos hacer una transformación energética en el territorio, es imprescindible que todo aquello que sean cooperativas energéticas y comunidades energéticas, pues van a ser los motores principales para que nuestra dependencia energética pase del 92%, pues bajemos del 75%. Pero si no hacemos eso, va a ser difícil el que lo podamos establecer. Habrá proyectos macro, como realizar y desarrollar el hidrógeno verde y su corredor. Pero aquí, con la biometa, vamos a desarrollar y vamos a hacer hidrógeno verde. Pero si ya tenemos la instalación al 80% hecha. Tenemos que hacer una transición importante en lo que es la economía circular en el territorio. Aquí hay muchas empresas, mucha industria. La industria tiene que dar ese paso, pero le tenemos que generar las posibilidades para que el ecodiseño sea fundamental, para que el ciclo de vida de los productos esté en el centro de los diseños de los productos, para el hecho de que cuando termine el ciclo de vida de los productos tenga un canal importante, recuperemos materiales, tengamos mercados de materias primas secundarias. Todo eso lo tenemos que desarrollar, pero ya lo estamos iniciando y desde las administraciones ser ejemplares. Si decimos que vamos a exigir, que el ejemplo que he puesto antes, ¿no? La Ley de Administración Ambiental aprobada, bueno, no está aprobada, está en fase de aprobación en el Parlamento Vasco, va a tener ese grado de exigencias. Nosotros tenemos que ser exigentes y cumplir en ese ámbito. Tenemos que ser los motores de cambio en este ámbito. Creo que ese es un poco el panorama que tenemos delante. Estaban hablando del estilo de vida y ha mencionado José Ignacio Asensio la digitalización también y la importancia y el papel que juega la innovación, ¿no?, en esta lucha. ¿Está de acuerdo? Sí, absolutamente. Y yo creo que el desarrollo de las energías renovables en los últimos años me parece que es el ejemplo de lo que se tiene que hacer. Siempre hay problemas. La letra pequeña siempre puede llevar a efectos perversos, ¿no? Pero ¿quién esperaba hace 20 años, 30 años, que pudiéramos tener en Europa más de un 20% de energía renovable? ¿Quién esperaba que pudiéramos instalar en las azoteas de las casas placas solares prácticamente a un coste muy, muy bajo? En Europa ya hay países donde no se están dando subvenciones a fuentes de energía renovable, por ejemplo, eólicas, porque ya es que son rentables. Entonces, ¿por qué voy a subvencionar algo que es rentable si esto ya es competitivo con el gas o la gasolina? Y esto es algo que hace 20 o 30 años no nos lo imaginábamos. Yo suelo contar que cuando era joven hice un viaje a Alemania con la escuela y estábamos en familias y reciclaban los botes de yogur.
Y a mí me parecía maravilloso, la tecnología alemana. Reciclan, reutilizan el bote de yogur. Eso ahora es normal aquí, ¿no? O sea, son cosas como, esto al final es la tecnología que no solamente es desarrollarla, sino luego implementarla a una escala grande. O sea, crear los instrumentos para que se pueda desarrollar y generalizar. Y yo creo que bueno, las renovables es un ejemplo, la producción de biometano es otro ejemplo que la Comisión quiere promocionar mucho, recuperar el orgánico para crear biometano. Sí que tiene un papel fundamental, sí. ¿Cuáles son las políticas palanca en este cambio de modelo? Bueno, las hemos citado, yo creo, ¿no? Tiene que haber, las políticas que desde el punto de vista de la Administración tiene que haber entiendo yo que una coherencia en todo lo que se haga, ¿no? Una coherencia desde las decisiones que se toman en la Unión Europea hasta el último ayuntamiento, el último pueblo, que tenga coherencia en todo lo que hagamos, ¿no? En este caso, los niveles administrativos no tienen que ser ningún impedimento dentro del ámbito de competencias de cada uno, pero aquí no sobramos nadie y aquí el impulso que tenemos que dar es importante. Por tanto, las directivas se transformarán en leyes. Ayer se aprobó una ley de cambio climático en España, pero eso aguas abajo tiene que tener su traslación. Si no, no llegaremos, porque como decíamos al principio, ¿no? Las políticas de movilidad se gestionan aquí, lo gestiona Rafael Romero. Las políticas de infraestructuras las hace pues, el Departamento de Carreteras, de Infraestructuras Viarias, Aintzane y Oyarbide. Las políticas energéticas, evidentemente, estarán más compartidas. El tratamiento de los residuos es competencia compartida entre los municipios y la Diputación. Todo tiene que tener una coherencia y todo tiene que tener esa... Por tanto, las palancas desde la Administración, por supuesto, las leyes, evidentemente, los marcos jurídicos, eso es fundamental, que impulse ese cambio de prioridades también desde la Administración y al mismo tiempo una toma de conciencia y una toma de actitudes tanto de las empresas como de los ciudadanos en que esto efectivamente está en sus manos el cambio. Nosotros tenemos que coadyuvar, tenemos que estar en el inicio y que tenemos que echar palanca al principio, motor de cambio, pero evidentemente le tenemos que dar los cauces necesarios para que eso sea factible y al mismo tiempo sea pues, el camino a seguir, ¿no? De acuerdo, ¿no? Voy a continuar porque estamos hablando a nivel de Guipúzcoa, voy a dar un saltito porque recientemente en la Unión Europea todos los Estados miembros han acordado los límites de reducción de emisiones GEIS y además Estados Unidos vuelve a alinearse con la hoja de ruta de la lucha contra el cambio climático europeo. ¿Podemos decir ya que esta lucha nos llega a unir, que sea el denominador común entre todos los agentes y países? Bueno, yo no sería tan optimista, ¿no? Yo, bueno, soy una persona pesimista por naturaleza, ¿no? Pero yo creo que allá hay elementos muy positivos, que es que se haya llegado a un acuerdo a nivel de los Estados miembros, que incluyen algunos que todavía dependen en más de un 50% del carbón, para tener un fondo de recuperación, ya, a pesar de lo difícil que fue, ya es un éxito, ¿no? Hemos visto, en el caso del Brexit, que también hubo una defensa de los Estados miembros, todos juntos, defendiendo, digamos, los intereses europeos. O sea, hay elementos positivos, pero, claro, al final el problema es la letra pequeña, la implementación. El objetivo está bien, pero luego hay que desarrollar una política para alcanzarlo, ¿no? Y eso, como explicabas perfectamente, por eso no he querido añadir nada, porque ya eso luego tiene que ramificarse a nivel local, a nivel de... pues todavía, bueno, lo vemos, yo lo veo en mi trabajo día a día, hay muchas resistencias al cambio. Entonces, muchas de las políticas que vamos desarrollando, además, pueden ser un poco decepcionantes, ¿no? Porque el nivel de ambición inicial es muy alto, pero tras negociar con diferentes países miembros, empresas, asociaciones, va bajando el nivel. Y ahí es donde... Bueno, pues une, pero cuando nos afecta a nosotros personalmente intentamos rebajar el nivel de ambición. Lo hemos visto para los que sigáis igual las políticas europeas con la taxonomía de las finanzas sostenibles. Se ha presentado el primer acto delegado que fija los criterios de finanzas sostenibles y en algunos campos pues es bastante decepcionante. Yo creo que en otros se puede hacer aceptable, pero... Entonces, todo el proceso ya a nivel europeo, muchas veces esta coherencia de la que hablabas, pues falla un poquito, ¿no? Entonces, yo no sé si va a terminar de unir tanto.
No Sí. somos tan optimistas tampoco, ¿no? ¿O sí? Sí, no, lo último que ha dicho Jesús tiene toda la razón, ¿no? La taxonomía, Sí. que para los que somos más profanos, lo voy a hacer una traducción libre, es precisamente aquello que se considera que es inversión sostenible y lo que no, ¿no? Y entonces hay que darle prioridad, y efectivamente pues tendrá que tener un tratamiento desde la fiscalidad hasta las subvenciones y las subvenciones a dar, etcétera, etcétera, pues una prioridad con respecto a otras, ¿no? Pues efectivamente es fundamental tener un manual bien estructurado. Si a Jesús le ha parecido decepcionante, no tengo nada que añadir, pero la verdad es que me preocupa, porque eso es fundamental. Es fundamental que todo el mundo sepamos, porque aquí hay que ser muy riguroso en todos estos temas. O sea, no todo es sostenible, no todo es cambio, ni lucha contra el cambio climático, etcétera, etcétera. Eso del greenwashing lo tenemos que dejar un poco a un lado. Tenemos que ser muy sensatos, muy rigurosos en ese ámbito, ¿eh? Lo de elevar la ambición, que es un tema que los que estamos en el tema del clima, quizás otros no lo están dando, pues efectivamente siempre es uno de los grandes hándicaps de todas las cumbres del clima, ¿no? No hay suficiente ambición, no hay suficiente ambición, simplemente es poner los niveles de exigencia, ¿no? Que se eleven o se rebajen. Pues efectivamente, ese es un tema que tal, pero bueno, pero se están dando pasos de taxonomía. Hace 5 o 10 años nadie hablaba de ese tema ni nadie estaba en las definiciones. Hoy, por lo menos, tenemos un primer manual que, aunque no sea el más exacto, pues bueno, podemos hacer algo en ello, ¿no? Sí, Y a desde luego, modo- en esto último estoy completamente de acuerdo. Ya os digo que soy pesimista por naturaleza, pero bueno, ya es un paso adelante. Habrá una parte de greenwashing, pero bueno, estamos animando a los que no son haciendo el greenwashing a que puedan poner un label verde en sus inversiones, en este caso, ¿no? Exacto. Volviendo a Naturclima, y aunque esta pregunta también prácticamente ya está contestada, pero a modo de conclusión, empezando por José Ignacio, ¿qué se puede aportar qué va a aportar Naturclima a todos estos retos? Pues Naturclima va a ser pues ese instrumento, esa, ¿no? Baliabilidad, creo que lo he dicho en euskera antes, va a ser ese vehículo que va a acompañar, que tiene que acompañar a esa transformación, en ese tránsito, ¿no? Nosotros tenemos un ecosistema, evidentemente las grandes empresas, las grandes industrias, pues hombre, tienen una serie de capacidades que pueden hacer mucho viaje o mucho tránsito ellos mismos. Pero nosotros tenemos un territorio donde tenemos un ecosistema industrial que es pyme, que es muy competitivo, que aprendieron mucho y que lo hicieron muy bien en la salida de la crisis anterior. Luego hay expertos que van a estar y no me quiero meter donde no me llaman, pero que hicieron un gran esfuerzo de internacionalización y competitividad, y por eso la salida de la crisis anterior, del 2008, ha sido significativa en Guipúzcoa, pero las empresas tienen el tamaño que tienen. Nosotros necesitamos ayudarles y ellos necesitan acudir a una ventanilla donde se les facilite ese tránsito, ¿eh? Entonces, esa herramienta, ese instrumento tiene que ser Naturclima. Naturclima tiene que ayudar en todo ese proceso. Tiene que ser el que informe, el que forme, el que certifique o ayude a certificar, el que haga que sea esa herramienta donde cuando un ayuntamiento quiere hacer un plan urbanístico y no sabe cómo meter la variable cambio climático para hacerla, sepa dónde acudir. Tiene que seguir haciendo los informes de impactos, como bien se ha citado antes por el diputado general, que es un referente, porque eso nos va a dar el nivel de impacto y ese reflejo que tiene en nuestra sociedad, pero no solamente porque cambie la biodiversidad, sino también los impactos en la industria, los impactos en nuestras ciudades y los riesgos que se avecinan, y a poderlos anticipar a la toma de decisiones. Ese vehículo tiene que ser, pero un vehículo, un instrumento, ni más, no menos, pero siempre de la mano de una sociedad como la guipuzcoana y del sector industrial, pues que tiene que ayudar a esa transición energética por un lado y a esa transición también, permíteme que lo diga así, de economía circular. Jesús, con lo que ha explicado el diputado, ¿qué opina que puede aportar Naturclima? Y ya a Yo- modo de conclusión. Yo a Naturclima le veo dos grandes componentes, ¿no? Uno es el de permitir que se trabaje en red. En Guipúzcoa tenemos muchísimas organizaciones, empresas, centros de investigación, incluso ciudadanos, que están ya haciendo acciones concretas, y conseguir poner todos estos juntos, ¿no? Que trabajen juntos de un modo más coherente, de un modo que se les ayude a hacer este trabajo en red, digamos, ya sería un gran objetivo. Y el segundo, yo le veo un componente, digamos, informativo, ¿no? Cuando hablamos de cambio climático usamos modelizaciones, tenemos datos globales. Siempre mis compañeros modelizadores suelen decir que son muy buenos prediciendo el tiempo a corto plazo,
o a muy largo plazo, lo que va a pasar dentro de 100 años, 200, 300, y lo que va a pasar a nivel global que lo que va a pasar a nivel local. Pues ese es el papel que hay que tener. Hay que monitorizar lo que está pasando alrededor, y creo que también se ha explicado muy bien antes, y conseguir hacer que todos estos instrumentos de seguimiento del cambio climático se conviertan en un servicio climático que puede ofrecerse a las empresas, administraciones, etcétera. Eso yo creo que es un papel fundamental. Pues muchísimas gracias a los dos por todas vuestras reflexiones. Os invito a que volváis a tomar asiento. También esker, txalo belgat. Eskerrik asko. Berriro ere estenatokia datuko dugu, mai borobil batekin goaz, arina izango da. Vamos a colocar de nuevo el escenario, vamos con un pequeño debate, mesa redonda. Mientras lo cambian, voy a pedir a los representantes de los 3 ejes de Naturclima, el Observatorio del Cambio Climático, la economía circular y la transición energética, que participen en este breve debate para analizar y valorar, sobre todo, cómo contribuye Naturclima en sus modelos y en sus sistemas de trabajo. Les voy a presentar, voy a esperar a que coloquen para que les situemos bien. Sí que pediré, aprovecho este pequeño impasse para pedir brevedad en las respuestas, porque somos muchos. Ahora sí, les voy a ir llamando. Ellos son... Bueno, voy a esperar a que se retire la gente. ¿Ahí? Vale. Eskerrik asko. Bueno, les voy a pedir por favor que suban al escenario. Eszenatoki egotzeko eskatuko diet. Javier Pradini, director de Maus Fundación Social. Cristina Peña, directora del Aula de Economía Circular de la Escuela de Ingeniería de Guipúzcoa, UPV. Rogelio Pozo, gerente de AZTI. Íñigo Covelo, director de Desarrollo de Negocio de Dinor. Y David Zavala, director de Naturclima. Por favor, tomen asiento. Voy a colocar abajo si no les importa, así se les puede ver. Eskerrik asko guztioi, gurekin egotagatik eta parte hartzeagatik. Una pequeña mesa redonda. Vosotros representáis los 3 ejes de Naturclima, el Observatorio del Cambio Climático, la economía circular y la transición energética. Así que os voy a lanzar la pregunta y vais respondiendo, euskera o castellano, como prefiráis. En un minutito, ¿qué esperáis que os aporte Naturclima a cada uno de vuestros ámbitos? Empezamos por ahí. Bueno, buenos días. Teniendo en cuenta que Naturclima en su génesis, cuando hablaba de la estrategia guipuzcoana de lucha contra el cambio climático, basaba sus actuaciones en 3 ejes, como era la transición energética, sobre todo basado en las energías renovables, una economía circular basada en un modelo tanto en la producción como el consumo y el fomento de una economía local. Creo que al menos hay 2 elementos que son muy importantes para el trabajo que pueden hacer entidades como nuestra en favor de la economía circular. Y uno de ellos es separar o no limitar el concepto de economía circular al ámbito industrial y empresarial. Es claro que hay sobre todo cuando se habla también de modelo de consumo, ¿no? Hay otra economía circular urbana en la que tenemos mucho papel que aportar los consumidores en nuestros hábitos. Tenemos que acabar con la cultura del usar y tirar, tenemos que acabar con la cultura de adquirir productos innecesarios, tenemos que incidir en la cultura de la reparación y todo ello, sobre todo teniendo en cuenta determinadas fracciones de residuo que son de carácter muy urbano y cuyas competencias corresponden a las entidades locales, ayuntamientos y mancomunidades. Y hoy en día todavía, desgraciadamente, en determinadas fracciones, como pueden ser muebles, enseres, RAEs, aparatos eléctricos y electrónicos, los sistemas que estamos utilizando para potenciar esa economía circular, sobre todo en su fase de recogida, pues no son los adecuados, ¿no? Estamos con pocas experiencias, en algunos casos incluso a nivel de experiencia piloto, y ahí hay una responsabilidad importante, ¿no? Yo creo que hay que incidir en esa economía circular urbana, tanto en la red en alta como en la red en baja.
Y la segunda es la referente a la economía local que se ha dicho. La economía local, pero no circunscribiéndola exclusivamente a los productos, sino también a los servicios, porque hay servicios que la economía circular puede prestar que son deslocalizables, pueden ser generadores de empleo y además tienen que permitir que ese empleo no se traslade a otros territorios. De ahí que yo apuesto porque Naturclima tenga una línea importante con el concepto de economía circular urbana. Muchas gracias, Javier Pradini, director de MAUS, Fundación Social. Vamos con Cristina Zurekin Guaz. Cristina Peña, directora del Aula de Economía Circular de la Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa. Nik erabat ados berarekin aurreratu du asko, ekonomia zirkularrak gaur egun dauzkan erronka asko, ez? Hortako Naturklima oso garrantzitsua izango da gure aldetik, unibertsitatetik, azkenean formakuntza eta ezagutzaren sormena dira gure helburuak, ez da. Hortako nik beti, eta Dabizekin komentatu dut behin baino gehiagotan, behar deguna da sare hori, lehen aipatu dezuena lehengo interbentzioetan, sare horiek bai agenteak, bai enpresak, bai agente guztien arteko sare horiek oso indartsuak egon behar dira eta elkarlan horiek oso loturak oso sendoak izan behar ditugu lortzeko etekinak eta egiten dugun lana benetan aurrepausoak suposatzea Gipuzkoa mailan, ez? Hoi alde batetik eta gure erronka handiena nire ustez formazkuntza dela, profesionalak sortu behar ditugu eta orduan guretzako ere garrantzitsua izango da eskura edukitzea bai Naturklimatik etorriko da informazio guztia aldaketa klimatikoari buruz, jakiteko ze erronka berriak sortzen nahi dira edo gaur egun dauzkagunak edo sortuko dien erronka horiek, ez? Eta baita ere gure ikasleei unibertsitatetik, Euskal Herriko Unibertsitatetik kasu honetan pasatzen dien ikasle guztiak jakin gainean egotea eta formakuntza jasotzea espezifikoki ez izateko bakarrik ingenieritzako profesionalak, baizik eta edukitzeko ja formakuntzan sartuta dagolako gaitasunak aurrepausoak emateko lerro guzti hauetan, ez? Eskerrik asko. Rogelio Pozo, gerente de ASTI, ¿qué puede aportar Naturclima a su sector? Bueno, por ser breve en la línea que señalabas, yo creo que hay 4 aspectos fundamentales en los que podemos trabajar en colaboración, en red. La primera es la que decía el diputado general, ¿no?, de que hay que transformarse como personas. Desde la ciencia se viene diciendo desde hace mucho tiempo que el cambio climático, más allá de aquellas personas que todavía lo pueden negar, es un hecho indiscutible. Es un proceso físico, es un proceso de rayos solares, energía y balance energético, y sabemos que con 40% más de CO2 en la atmósfera que hace 70 años, hay una parte importante de esa energía que no se va. Las personas no lo creemos, no somos conscientes. Creo que Naturclima tiene que liderar a nivel local esa concienciación de las personas, porque si no somos conscientes no vamos a cambiar. Hay una viñeta que está circulando, supongo que la habrán visto, ¿no?, de una persona que se dirige a una multitud de ¿queréis un cambio? Y todos levantan la mano. ¿Quién quiere cambiar? Todos bajan la mano. ¿Quién lidera el cambio? Y se queda solo. Creo que Naturclima tiene que liderar el cambio localmente para que las personas cambiemos, porque si no cambiamos, esto no lo podemos hacer. En segundo lugar, tenemos que analizar ese proceso estructural que no se ha parado por el cambio coyuntural que nos ha sometido la pandemia, cómo nos impacta localmente. Aquí se han dado unos datos que son unas proyecciones con unos modelos. Pues, lógicamente esos modelos pueden cambiar y para que cambien y no crezcamos a 5 grados, 3, 4 grados o no crezca tanto el nivel del mar y el rebosamiento que puede suponer y el impacto que puede tener en la planificación territorial, en todo, ayudar a las instituciones a anticiparse a esos cambios que se van a producir para que se desarrollen políticas, para que se desarrollen medidas preventivas y consigamos que el porcentaje de la población que se pueda afectar sea el mínimo posible. Y, por último, servir también un poco de ejemplo para, a través de proyectos espejo, otras empresas sean capaces de iniciar el camino de la transición, no solo las personas, sino el camino de la reinversión de los propios procesos
que van a tener que cambiar en prácticamente todos los negocios. Creo que esos tres son los aspectos fundamentales en los que nos tenemos que centrar, en este caso en la colaboración con nuestra organización y el trabajo en red. Al final hay muchos agentes en Euskadi, hay muchos agentes a nivel global y tenemos que ser capaces de trabajar en red para conseguir efecto sinérgico y tratar de aprovechar todo ese saber global para aplicarlo de una manera pragmática en lo local. Muchas gracias, Íñigo Covelo de Dinor. ¿Se escucha bien con el ruido? Sí. Bueno, muchas gracias. Y lo primero, agradecer la invitación a la Diputación Foral de Guipúzcoa, a ver si somos breves. A ver, desde el punto de vista de transición energética, nosotros vemos que un vector muy claro de descarbonización es la electrificación, ¿no? Entonces, bueno, desde el punto de vista de la electricidad se puede producir de manera renovable, de manera muy económica y con tecnologías maduras, pero por las características del territorio guipuzcoano, pues bueno, hay unas dificultades para conectar grandes plantas solares o grandes plantas eólicas. Es por ello que la producción eléctrica renovable debe ir pegada al consumidor final, debe ser generación distribuida muy pegada, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco la línea en la que nosotros trabajamos. En el momento en el que pegas la generación al consumidor final, pues bueno, estamos hablando de mercados eléctricos difíciles de entender, es un tema que no es sencillo. Entonces, desde el punto de vista hay una labor que yo creo que encaja perfectamente con lo que sería Naturclima, una labor de sensibilización, una labor de información, una labor de divulgación, para que realmente los ciudadanos, las pequeñas empresas, los vecinos, pues sean capaces de entender eso y sumarse a producir. Entonces, bueno, esa parte de sensibilización yo creo que es absolutamente fundamental para que las energías renovables pues tengan un impulso en el territorio. Y por otro lado, bueno, nosotros somos una filial de Petronor, que nacemos con Edinor, que nacemos con una vinculación muy fuerte al territorio, ¿no? Una vinculación territorial y una vinculación industrial. Entonces, toda esa parte de vinculación con el emprendizaje o con las startups que puedan de alguna manera traccionar proyectos piloto, pues creemos que también es una labor muy interesante desde el punto de vista de lo que podría ser Naturclima. David Zavala, director de Naturclima, veo que ha apuntado todo. Sí. Al final estoy escuchándoles para saber un poco. Bien. Al final nosotros gestionamos Naturclima y tenemos que saber, pues estos representantes de la economía social, universidades, centros tecnológicos, industria, energías renovables, pues qué es lo que quieren de nosotros, ¿no? Eso, ¿y qué puede aportar Naturclima a esos sectores? Eso es. Entonces nosotros, en adición a todo lo que están diciendo, que yo me he quedado pues, con palabras como sensibilización, formación, trabajo en red y muchas otras que han citado. Pero en adición a eso, yo creo que hay dos cosas. Bueno, en primer lugar, lo que decía el diputado de Medio Ambiente antes, de que somos un instrumento, ¿no? para las empresas, para la sociedad en general, y también para la Diputación, en primer lugar, para aportar conocimiento para que la Diputación después pueda establecer prioridades de actuación a nivel político de dónde actuar en cuanto al cambio climático. Y por otro lado, en cuanto a las empresas también, como decía el diputado de Medio Ambiente, tenemos que ser el punto de encuentro para todas aquellas que quieren llevar a cabo políticas de economía circular, energías renovables, transición energética o transición ecológica en general, para que tengan un punto de referencia donde acudir y nosotros podamos decirles, oye, pues tienes que hacer esto, tienes que empezar por aquí, ser un poco el agente referente en ese ámbito. Otra ronda y con esta terminamos. ¿Cuáles serían, algunos los habéis mencionado, cuáles serían los principales retos en estos momentos en vuestros respectivos sectores? Los principales. Bueno, retos tendríamos fundamentalmente dos, ¿no? Por una parte, para poner en marcha este tipo de iniciativas necesitamos suelo. Necesitamos suelo industrial o terciario, asequible, para poder aflorar los cientos de empleos que puede generar el empleo verde, ¿no? Y en segundo lugar, otro de los retos sería todo el tema de la fiscalidad. Es decir, yo creo que igual que hace años se avanzaba en la línea de quien contamina paga, ahora hay que empezar a incorporar el que no es circular también paga y sobre todo reducir la presión fiscal a aquellos productos que son reutilizables o reciclados. Vale. Erronkak, los retos? Erronkak gure aldetik, beti formakuntza izango da, ez? Lehentasuna formakuntza eta hor dako behar ditugun, bete behar batzuk, ez? Bai gure aldetik irakasle eta profesional aldetik, gaitasunak eduki lehendabizi, gero formakuntza egiten dugunean, ahalik eta kalitate altukoena izateko. Baina baita ere ikasleekin batera ikastea, ez?
azkenean ezagutza sorkuntza hori ez da sortzen bakarrik bulego batean, ezagutu behar ditugu enpresak eta arazo, gaur egungo arazoak, ez batzutan esaten da unibertsitatea urruti dagola gizartetik eta nik uste dut ez dela hola, gerozta hurbilago gaude, mikro teknologikoekin harremanetan gaude eta proiektuak eta jentekin, Foru Aldundiarekin ja urte batzuk daramatzagu lan egiten. Eta sortzen nahi ezagutza nik uste du garrantzitsua, baina hortaz jarraitzeko ikertzaileak, inbertsioak, pertsonalak, azpiegiturak ere, baina gure kasuan azkenean da aukera izatea pertsonak ikasleak direnetik profesionalak izan arte akonpainamendu hori edukitzea eta formakuntza bai gurekin, bai praktiketan, bai ikerkuntza proiektuen barne parte hartzeko beharrak, ez, eta hor normalean behar ditugunak sarrera horiek, ez, diru hori ikasle horiek gogoekin eta horrela damateko beraien proiektuak. Eskerrik asko. Rogelio? Bueno, son muchos los retos, y esto da para hacer otra sesión. Otro día. En el corto plazo, nuestra preocupación, nosotros llevamos ya 30 años estudiando el cambio climático y sus implicaciones, primero entendiéndolo, que no lo entendíamos tampoco. Yo creo que hay suficientes evidencias para saber que el cambio climático nos está afectando en la costa ya, en Euskadi, en Guipúzcoa, en Hondarribia, es decir, en todos los sitios. Entender y comprender lo que puede pasar, desarrollar esos modelos de cómo puede afectar a qué zonas, ciudades puedan verse inundadas, no ocasionalmente una vez cada 10 años, sino igual varias veces al año, incluso a largo plazo, zonas que hoy están habitadas tengan que desaparecer, que desaparezcan las playas, que desaparezca mucho de lo que es la conformación del territorio que tenemos. Poder entender todo eso para poder anticiparnos con la suficiente antelación y poder hacer recomendaciones a las instituciones, a la sociedad, de cómo enfrentarse a todo ello, porque afecta a la planificación territorial, pero afecta también a sectores económicos. Estamos comprobando como ejemplo cómo las especies, los ecosistemas se están viendo alterados, cómo las especies pesqueras se están desplazando y eso al final afecta a los arranchales, afecta al día a día. Comprender eso, entenderlo y poder anticiparnos es el gran reto en el que yo creo que estamos poniendo el foco, el ámbito de especialización que tenemos. Sin duda, gran reto, sí. Sí, a ver, desde el punto de vista de retos también, retos tenemos unos cuantos. A ver, el principal yo creo que es el traccionar la participación ciudadana y de alguna manera empoderar, esto que se ha mencionado al principio, empoderar al consumidor, realmente cómo empoderamos a un consumidor desde el punto de vista de su producción y su generación y su acceso a los mercados eléctricos, que es algo que las directivas europeas y las nuevas directivas del mercado interno de la electricidad pues están impulsando, ¿no? Entonces, bueno, para ello nosotros apostamos por una figura como las comunidades energéticas locales, que eso también se ha mencionado anteriormente, de alguna manera que sean los propios ciudadanos los que se asocien, participen, produzcan, consuman y almacenen su propia energía y de alguna manera pues puedan tomar sus propias decisiones, ¿no? Y puedan ir evolucionando en esa participación en mercados que a día de hoy no es posible realizar, pero que esperamos que en el futuro puedan ir participando y que ponérselo fácil. Y bueno, y otro reto fundamental siempre que se trata con el mercado eléctrico es la regulación. La regulación del sector eléctrico es un sector ultrarregulado, que tiene una historia, que tiene unos procedimientos bastante estáticos durante los años. Entonces, para que realmente exista una transición de modelo de abastecimiento energético, tiene que haber cambios en la regulación y tiene que haber una regulación valiente e inteligente. Gracias, Íñigo. David. Y por mi parte, pues, para concluir. Sí. Pero bueno, yo destacaría dos. El primero, el que decía Rogelio, que es el de conocimiento local de cómo afecta el cambio climático, comprender y anticiparnos, como bien decía él. Y en segundo lugar, el reto de impulsar la economía verde en general, ¿no? Yo creo que es un gran reto y ahí yo creo que hay varias asignaturas que tenemos, que es sensibilización, que ha salido varias veces, y no solo a nivel social, sino también a nivel empresarial, ¿no? Hace poco salía un informe que decía que el 54% de las pymes a nivel estatal no saben lo que es la economía circular. Entonces tenemos una asignatura pendiente ahí para primero dar a conocer qué es la economía circular, porque si no conoces no vas a poder llevar a cabo estrategias, ¿no?
Después, cuando llevas a cabo estrategias, sí, nosotros impulsarlas, fomentarlas, pero con rigor. Es muy importante, ¿no? Como decía antes el diputado de Medio Ambiente, por supuesto economía circular, pero tenemos que distinguir muy bien qué es economía circular y qué no, ¿no? Entonces, eso es lo que nos manifiestan muchas veces las empresas. Y por último, lo que también se ha citado, el trabajo en red. Yo creo que es fundamental, por eso nos tenemos que conocer entre todos los agentes y colaborar para hacer frente al cambio climático. Mila esker, Rostei, eskerrik asko guztioi, os podéis quedar, voy a despedir ya el evento, eskerrak eman nahi dizkizuet guztioi, gerturatu zareten guztioi, solasaldietan parte hartu dezuten guztioi, jada jarri dugu naturklimako lehen harria, aurretik 22 hilabete inguru izango ditugu, egoitza berria ezagutzeko, eta ondo izan, eguzki atera da, disfrutatu eguna, eskerrik asko.